Vamos al punto número 13, pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Matías Rodríguez Feito, al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es si sigue pensando que el ERA cometió errores en la emisión de facturas. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, pues muy buenos días, presidente. Señoría, veo que su pregunta está formulada en septiembre del año 2017 y creo que el poner errores entre comillas pudiese estar denotando algo que usted tendrá que aclarar exactamente qué es lo que quiere decir, porque entiendo que la pregunta tiene que ver con las liquidaciones del ERA. Entiendo que tiene que ver con las liquidaciones del ERA, decirle que el ERA no emite facturas, gira en liquidaciones por estancias de las personas usuarias del ERA, que es un sistema público importantísimo en Asturias, que no es gratuito. Sabe usted perfectamente cómo se organiza y sabe usted perfectamente, como sabe la Cámara, porque ha sido motivo de una moción aprobada por unanimidad, de una ley, de la necesidad de aprobar un decreto para hacer valer una interpretación sobre un decreto anterior, el 144/2010. Creo que de ese aspecto he comparecido a petición propia no menos de 4 veces en la comisión. He comparecido cada vez que ustedes me han pedido. En ese sentido, si usted quiere hablar de las liquidaciones y quiere hacer referencia al error respecto a las liquidaciones, podemos seguir hablando. Como he leído el resultado de una rueda de prensa que ha dado usted en el día de ayer, mezclando esta cuestión con el informe de la sindicatura, quiero escucharle qué es lo que usted tiene que decir al respecto. Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez Feito tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Consejera, mire, los problemas del ERA no tienen caducidad. ¿Vale? Entonces, déjese de tantas fechas y ocúpese de lo importante, de centrarse en las personas. He de reconocer que, bueno, de alguna manera utilizaba la ironía o utilizar la ironía en estos asuntos del ERA, estando las residencias públicas como están, quizás no siempre es adecuado. Usted sabe perfectamente que es responsable de los errores del ERA, por acción o por omisión. Por acción, por las facturas emitidas, como usted bien decía, porque efectivamente esta pregunta va sobre el ERA especialmente. Como le decía, por acción, por las facturas emitidas, por las liquidaciones indebidas giradas con precios muy superiores a miles de mayores y sus familias. O por omisión, por las otras liquidaciones, las que ha dejado de hacer sin causa justificada. Por mucho que usted se empeñe en reducirlo a simples errores, esto no son solo errores. Esta es la demostración práctica de su política antisocial. Sus errores con el ERA se repiten una y otra vez, pero ahora han cambiado las cosas y ya no estamos solos para recordárselo. El pasado 2 de febrero conocíamos el informe de la sindicatura sobre las residencias del ERA, ese informe al que hacía usted referencia ahora mismo. Un informe con mucho contenido técnico y jurídico, y no precisamente positivo. El informe elaborado por la sindicatura sobre las cuentas de las residencias para mayores pone claramente de manifiesto que el ERA se ha convertido en un verdadero problema social para el PSOE y para su muleta y socio en esta materia. Me refiero a Izquierda Unida. Este informe de la sindicatura pone de manifiesto no ya que se haga una gestión ineficaz, ineficiente, inepta, inútil, incapaz, que también, señora consejera, que también. Pero no, lo que realmente pone de manifiesto es que no hay gestión alguna. Esta es la realidad. No existe gestión en el ERA. Aquí ya no se trata de un error en concreto, de un hecho aislado, de algo puntual, de un punto negro. No, para nada. Aquí los puntos negros son todos. Es la totalidad. El oscurantismo invade la gestión del ERA y el informe así lo refleja. Permítame que le recuerde un breve resumen de datos, de algunos datos y cifras. Fíjese, del total de las liquidaciones practicadas entre 2004 y 2015, que fueron 9.639, con un importe de más de 191 millones de euros, las pagadas de esas 9.000
639 fueron 1.463, con un importe total de poco más de 10 millones de euros, lo que supone el 5,39%. Los expedientes prescritos fueron 1.929, por un importe superior a los 41,5 millones de euros. Las liquidaciones en vía ejecutiva, 1.514, con un importe que ronda los 32 millones de euros, de los cuales, de esos 32 millones, ¿sabe usted cuántos cobraron? 264.070 euros, para ser exactos, lo que supone el 0,83%. Las liquidaciones pendientes de enviar a ejecutiva son un total de 2.577, que suman más de 75,5 millones de euros. 1.697 son las liquidaciones pendientes de emitir, de notificar, por un importe de 30,4 millones de euros. El número total de expedientes dados de baja en 2015 fue de 1.064. Se desconoce la razón. La sindicatura pidió una muestra de 40 de ellos, que sumaban 4,81 millones, pero ustedes, la consejería, no los aportó. Y también le queremos preguntar por eso, consejera. ¿Por qué no los aportó? ¿Porque no le dio la gana o porque no pudo? Un total de 1.929 expedientes de un montante de 41,5 millones de euros han prescrito. La sindicatura solicitó conocer el contenido de 146 de estos expedientes prescritos, que sumaban 10,57 millones de ellos. Bueno, pues de ellos, 7 no fueron entregados, 77 no se notificaron conforme a la legislación aplicable, 49 fueron notificados defectuosamente, en 132 expedientes no constaba la totalidad de los documentos y solo 13 expedientes, solo 13, el 8,9% del total, fueron correctamente liquidados y notificados. A estas cifras alarmistas, inquietantes, hay que añadir que en el ERA se tramitaba la incoación de los expedientes sin seguir orden riguroso alguno. Los expedientes no estaban ni foliados ni rubricados, es decir, en el ERA todo vale, incluso falsear las cuentas. La conclusión es demoledora, ya que según la sindicatura, señora consejera, y nuestro grupo parlamentario, según la sindicatura, las cuentas anuales no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del ERA y no resultan conformes con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. Durante los trabajos de fiscalización se han encontrado dificultades para determinar el número de plazas residenciales disponibles, así como su forma de gestión y los centros a los que estaban adscritos, debido fundamentalmente al número de versiones diferentes, dice la sindicatura, facilitadas a los requerimientos que les enviaron. En resumen, son innumerables las ilegalidades que afloran en este informe. ¿Usted qué piensa, consejera? ¿Ilegalidades o errores? Está claro que desde la Consejería y el ERA se pusieron todas las dificultades posibles para evitar que este informe viera la luz. Con una mínima información, fíjese el desastre que ha aparecido, la vergüenza que asoma. No quiero pensar lo que aparecería de tener acceso la sindicatura a toda la información. Informe que deja muy claro que el ERA incumple la ley, conciertos con errores jurídicos sin estimaciones del precio del contrato, no respetan los contratos de hospedaje, se incumplen los artículos de la legislación de contratos públicos, existe fraccionamiento de contratos e incluso se llega a no tener en cuenta los informes del interventor. Y esto no lo dice este grupo parlamentario, lo dice también la Sindicatura de Cuentas, señora consejera. Entérese de una vez. En definitiva, un sinfín de ilegalidades e irregularidades, para usted quizás tal vez errores, que ponen de manifiesto que las familias y nosotros teníamos razón cuando levantábamos la voz y poníamos el grito en el cielo para denunciar lo que estaba pasando en las residencias del ERA, donde queda meridianamente claro que los socialistas no han hecho nada bien, que las cuentas del ERA son unas cuentas imaginarias que solo están en su cabeza. Un informe devastador que deja al descubierto que para los socialistas la prioridad no son las personas. Este informe deja al descubierto las ilegalidades en el ERA y suspende las políticas sociales del PSOE. Con esta espantosa falta de gestión, no solo se perjudica a los actuales usuarios del ERA, sino que impide el acceso a las residencias públicas a muchas personas que también lo necesitan. Lo que vienen haciendo los socialistas con las residencias de ancianos es inadmisible, una injusticia y una exageración para muchos mayores y sus familias. Consejera,
le pedimos hoy que sea honesta a la hora de explicar qué motivos provocan que el ERA esté al margen de la ley. Los socialistas asturianos han destrozado el ERA y ante esto no hay excusa que valga. Este es un informe demoledor para los más de 30 años de socialismo en Asturias, sin olvidarnos de sus cómplices de Izquierda Unida. PSOE e Izquierda Unida han hecho del ERA y en el ERA un gran destrozo, un gran perjuicio y una auténtica barrabasada. Pocos éramos los que días atrás defendíamos una comisión de investigación. Ahora, conocedores de este devastador informe de la sindicatura, creemos que está más que justificada su constitución y que es necesaria y urgente, como lo es la remisión inmediata de este informe a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Por lo que también le preguntamos, ¿qué va a hacer con este informe, señora consejera? En manos del Gobierno socialista de turno, el ERA ha sido y es un auténtico caos. Lo que sucedió y sucede en las residencias públicas es una auténtica inmoralidad, una depravación. Y basta con remitirse al relato de los hechos descritos por la Sindicatura de Cuentas. Finalizo dejándole una frase que casualmente he encontrado y que creo que podría ayudarle a pensar, a reflexionar sobre lo que están haciendo con el ERA. Una frase que dice así: un gran error es arruinar el presente, recordando un pasado que ya no tiene futuro. Gracias, señor Rodríguez Feito. Señora consejera, tiene la palabra. Pues nada nuevo de aquello que le he escuchado que ha dicho usted en el día de ayer. Usted también ha dicho que pedirá mi comparecencia, pídala. Gustosamente, o ya está pedida, pues mucho mejor, gustosamente compareceré. Mire, yo creo que el mayor destrozo que se puede hacer a un sistema público de protección a las personas mayores, 5.140 personas que están siendo atendidas en residencias del ERA en este momento por 1.500 profesionales, suponiendo una inversión pública de 122 millones de euros, de los cuales los usuarios pagan 41 millones. Yo creo, se lo digo sinceramente, que el mayor destrozo que se hace, el mayor problema que se le plantea a este sistema público es precisamente intervenciones como las suyas. Intervenciones como las suyas yo creo que sí que van a cuestionar un sistema público de atención a nuestras personas mayores. No dice la sindicatura en ningún momento que las cuentas del ERA estén falseadas. No dice eso y, sin embargo, usted es lo que ha dicho, con lo cual no es cierto que diga eso el informe de la sindicatura. Eso lo dice usted, que saca su propia conclusión. Las cuentas del ERA están formuladas por la Intervención General del Principado de Asturias, con lo cual usted también debería de tener un poco más de cautela cada vez que habla del ERA, como si el ERA fuera un organismo que no tiene un sistema de control, porque lo tiene, ese sistema de control lo tiene. Igual que usted se ha dedicado a leer, usted y su grupo, a leer el informe de la sindicatura y ha extraído, quitándolo de contexto, algunos de los datos que ha dicho, de la misma manera tiene a su disposición, y lo bueno es que lo tienen a disposición todos los ciudadanos de Asturias y ciudadanas, unas alegaciones que en tiempo y forma ha hecho el ERA. Y usted podrá, si las lee también con atención, ver cómo hay algunas de las cuestiones que se reflejan en el informe de la sindicatura, que no deja de ser una foto fija del año 2015, no deja de ser una foto fija del año 2015, si usted se lee las alegaciones que hace el ERA, encontraría, por ejemplo, en aquellas cuestiones que tienen que ver con el informe sobre la situación financiera, la parte de auditoría financiera, encontrará usted cómo se dice que ante tal cuestión, ante tal problema, está resuelto, porque precisamente la Sindicatura de Cuentas, como ya había hecho esa advertencia a la Cuenta General del Principado, en el año 2016 ya no se computa en una determinada cuenta, por ejemplo,
los seguros sociales entre el mes de diciembre y el mes de enero. Entonces, si usted lo leyera con la misma atención, pues diría ahora si es así, como dice la consejera, o no es así. O si usted, por ejemplo, dice la importancia que se le da en el informe de la sindicatura al criterio de caja o al criterio de devengo y se leyese con atención las alegaciones que hizo el ERA respecto a por qué utiliza en un 2% de sus ingresos el criterio de caja y usted reflexionase qué quiere decir el criterio de prudencia y el criterio de equilibrio entre ingresos y gastos, pues probablemente sabríamos más bien de lo que estamos hablando. Porque yo creo que usted utiliza cuestiones sacadas de contexto, con lo cual tengo mucho interés en que usted pida la comparecencia para poder comparecer de la misma manera que debería usted quizás también pedir algún otro tipo de explicaciones. Yo le aseguro que con todo ánimo voy a ir a todas las comparecencias que usted quiera sobre el ERA y sobre todas las cuestiones que usted quiera, porque creo que es un sistema público importantísimo, transparente, desde luego que no está al margen de la ley en absoluto. Usted ha dicho que está al margen de la ley, yo le digo que no está al margen de la ley. Si usted me quiere hablar de las liquidaciones indebidas, es que eso es lo que le he dicho. Si usted quiere hablar de las liquidaciones indebidas respecto a las cuales esta Cámara ha aprobado una moción, ha aprobado una ley y este Gobierno ha aprobado un decreto, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, un decreto que va a tratar por igual situaciones que antes no se trataban por igual, que tiene que ver con el reconocimiento a las personas en situación de dependencia, pues yo le digo, para eso he comparecido a petición propia, creo que no menos de 4 veces, y seguiré compareciendo todas las veces que sea necesario, pero creo que ha hecho usted una lectura muy sesgada del informe de la sindicatura, no ha hecho absolutamente ninguna lectura de las alegaciones, absolutamente ninguna. Por ejemplo, cuando nos dice la sindicatura algo que ya nos dijo la Inspección de Servicios, porque también controla al ERA la Inspección de Servicios, cuando dice, por ejemplo, que en el pasado se abusaba de la contratación menor, y yo vine a esta Cámara porque ya me han preguntado y he dicho que en este momento el 95% de la facturación del ERA está regularizada, o nos dice la sindicatura que es importante que incorporemos medios humanos al ERA, y yo vine aquí y les he estado explicando cuántos medios humanos hemos incorporado, que ya le digo, está también en las alegaciones, entre el año 2015 y el año 2017, a la estructura central del ERA hemos incorporado a 10 personas. Si usted leyese con atención el informe de las alegaciones y viese cada una de las recomendaciones que hace la sindicatura y al mismo tiempo leyese qué dice el ERA de cada una de esas recomendaciones, yo creo que si hiciera eso, que yo le estoy diciendo, podríamos tener un diálogo mucho más constructivo respecto al ERA. No tengo ninguna duda. Si a ustedes les interesa el ERA y no les interesa tirar piedras contra un sistema público, les interesa el ERA y mejorar su gestión, desde luego a esta consejera le interesa, si usted leyese el conjunto de todas las cuestiones, con tranquilidad, con calma, en la comparecencia, donde usted quiera, yo creo que seríamos capaces de construir y ayudarnos a construir o a seguir construyendo, porque está construido un gran sistema público de atención a las personas mayores, que eso exactamente es el ERA. Gracias.